El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, qué lindo es poder comunicarnos contigo para poder bendecirte, para poder glorificar tu nombre. Qué lindo es poder saber que tú nos escuchas y que tú nos amas. Señor, entregamos en este clamor, Señor, el dolor de las almas que se pierden y de aquellas que necesitan una solución a sus vidas. Tú diste la vida en la cruz del Calvario, Señor, por ellas, así como nosotros entendimos también esta misma razón bíblica. Yo te suplico ahora que cambies su manera de ser y hagas un milagro. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, de los versículos 11 al 19 nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hay adultos que andan a punta de tropezones y a tientas, porque manejan un engañoso concepto de identidad propia. ¿Sabe usted en qué consiste el respeto de sí mismo? Consiste en la fotografía mental de sí mismo, que se forma con la ayuda de lo que los demás han dicho o dicen de uno, con la manera de tratarnos y con la experiencia que hayamos tenido. Cuando me siento a gusto con mi persona, confío en mis habilidades y me encuentro satisfecho en mi trabajo, hogar e iglesia, puedo decir que tengo respeto por mí mismo. Cuando confío en mis habilidades, me preparo para correr riesgos que se pueden presentar al emprender algo nuevo. Puedo aceptar con altura y dignidad el fracaso, sin necesidad de castigarme o echarme la culpa o echársela a otro. Además, puedo tomar las medidas necesarias para evitar un próximo fracaso. La persona que tiene respeto por sí mismo no solo se siente valiosa, sino que además sabe que tiene un gran aporte por hacer en la vida. Se siente amado y puede amar a otros. Al sentirse satisfecho en lo que hace, puede responder positivamente en su relación con otras personas en diversas situaciones de la vida. Una aceptación de sí mismo le permite tener una adecuada presentación personal. Le ayuda a resolver los problemas antes que ellos lo abrumen. Puede darle valor a sus realizaciones sin tornarse vanidoso o exageradamente modesto, sino realista. Le permite reconocer sus errores y fracasos. Y después de evaluar, concluirá que tiene suficientes buenas cualidades que equilibran lo negativo y que se siente igual a otros y capaz de vivir de acuerdo a sus opiniones.
No confunda el respeto de sí mismo con el egoísmo. Tampoco use sus habilidades para impresionar a otros. El respeto de sí mismo no se puede medir por talentos y capacidades, porque en ocasiones es un distractor del odio que se tiene hacia sí mismo. Respetarse a sí mismo es amarse como lo manda el Señor en su palabra, cuando dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Hay muchos factores que inciden en el comportamiento del ser social para relacionarse con los demás semejantes, pero a la vez también impiden la cercanía que facilite la buena comunicación, creando distancias y barreras que dan al traste con el ideal de Dios en esta tierra, su amor. Precisamente al mensaje que quiero compartirles hoy le he llamado Cuando rompemos las barreras. Por este pasaje de la Escritura hay dos personajes importantes que Dios quiere resaltar en nuestro mensaje de hoy. Uno, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el sanador de toda dolencia física, y un enfermo, un hombre que estaba postrado con una enfermedad terminal. En la Biblia le llaman el leproso. Y Dios quiere que entendamos por este pasaje cómo las barreras no son creadas por Dios cuando de relacionarnos con el prójimo se refiere. Cuando rompemos las barreras, nos podemos encontrar con la lepra, bien sea la lepra espiritual o la lepra física. Nos dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Podemos encontrar en este relato cosas importantes que nos demuestran el amor de Dios y también el fanatismo de los hombres. Samaria era una ciudad ubicada en el contexto de los judíos, en lugares muy cercanos a su tierra santa, pero no querían tener contacto con ellos porque desde la época en que sus hermanos, es decir, los samaritanos, atrás cometieron pecado uniéndose con personas que no eran de su mismo linaje, ni tampoco de su misma relación espiritual con Dios, fueron apartados del contexto judío. Es decir, no se querían relacionar con los pecadores y mucho menos con aquellos que antes habían sido sus hermanos, pero que se habían mezclado con las cosas del mundo, es decir, con las personas, haciéndolos miembros de una familia y teniendo generaciones futuras con ellas. Jesús iba por la línea que separaba Galilea y Samaria, y cuando se encontró con aquel grupo de 10 leprosos, el Señor permitió que salieran voces de lo más profundo del corazón de estas personas que estaban apartadas, no solamente en la parte espiritual, sino también en lo que tenía que ver con una relación física y comunión con las personas. Bien sabemos que los judíos no se trataban con los samaritanos. Sin embargo, en este grupo había por lo menos uno que era samaritano, y no se podían ver por cuanto eran miembros de la raza mixta, es decir, no eran judíos puros por haberse mezclado durante la cautividad en Babilonia, y por tal razón, los judíos, queriendo mantener una raza pura física y espiritualmente, les estaban rechazando. Esto les hacía repudiables en el contexto judío, pero Jesús rompió la barrera, entró pasando entre Samaria y Galilea, y entró a la aldea y precisamente
como el Señor conoce todas las necesidades, salieron al encuentro suyo los necesitados, porque Jesús nunca desea ser una barrera a los que requieren de Él. El Señor, nos dice la Escritura, fue precisamente entrando en la aldea. Y la palabra entrar en este contexto nos puede indicar que el Señor penetró en lo profundo de la barrera que separaba a judíos y samaritanos, porque Él sabe de qué clase de necesidad tiene tu vida, sea espiritual o sea física. Por eso los judíos se veían como descendientes puros de Abraham, pero miraban a los samaritanos como una raza extraña mezclada, cuyo origen se debió al casamiento de los judíos del norte con gente de otros pueblos después del exilio de Israel. Y precisamente Jesús vino a esta tierra para romper toda barrera, para separar ese muro que dividía a judíos y a gentiles. Él vino precisamente para expresar el verdadero amor. Él vino para romper toda barrera espiritual. Él se adentró en lo profundo de Samaria y ellos se adentraron en lo profundo de su corazón. Ambos se fundieron, los leprosos y aquel que ama a los que son despreciados, a los que son leprosos, a los que son rechazados. Y cuando hay un encuentro entre aquel que ama a la humanidad y de aquellos que se atreven a ir al que los ama, Dios hará milagros, prodigios y maravillas. Pero cuando rompemos las barreras como el Señor Jesucristo, nos podemos encontrar con la lepra física. Y a estos leprosos se les demandó mantenerse alejados de otras personas, porque esa era la costumbre de la ley, y que anunciaran su presencia si alguien se les acercaba. Por eso dice la Escritura, cuando estaba por entrar en un pueblo, en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión. Y con estos gritos de necesidad también se estaban sujetando a la ley de mantener alejado su enfermedad espiritual y su enfermedad física de las personas que supuestamente estaban aliviadas, y en este caso lejos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los leprosos se pararon de lejos a cierta distancia de Jesús. Esto, lo dijimos, ahora lo establecía la ley, y esto está en Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46, y también en el libro de Números capítulo 5, versículo 2. Podemos aprender que Dios demandaba guardar cierta distancia entre el enfermo de lepra y también de los sanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a mantenernos a distancia de las actitudes leprosas que pueden enfermar nuestra vida espiritual y que también pueden contaminar nuestra vida física. Ellos tenían pecado, ellos tenían lepra física, ellos eran despreciados, pero ellos necesitaban ser sanados en el área física y en el área espiritual. Los judíos estaban cumpliendo con la ley, pero también estaban despreciando lo que la misma ley decía: amar a su prójimo. Y Cristo rompe toda barrera, porque cuando rompemos toda barrera, el Señor está a punto de derramar un milagro especial en nuestra vida. Cuando nos adentramos en el mundo de las tinieblas, Dios nos va a favorecer, dándonos muchas almas, usándonos con sanidades, prodigios y milagros, porque mayores cosas que estas haréis en mi nombre, porque ya no estaré con vosotros, más o menos es lo que el Señor nos ha propuesto por la Escritura. La Biblia nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es verdad que los judíos no se juntaban con ellos, es verdad que la ley les exigía mantenerse a distancia, pero también es verdad que muchos caían en el legalismo y en el fanatismo cuando podían hacer el bien a su prójimo. Solamente la barrera estaba en ser samaritanos, y de pronto podían justificar la enfermedad espiritual y también la enfermedad física como la lepra. No era una distancia fija, pero una autoridad como el sacerdote establecía por lo menos 50 metros
que debían separar al leproso de los sanos. Es aquí donde vemos el absoluto aislamiento en que tenían que vivir los leprosos, pero es aquí donde notamos también la manera especial de cómo Cristo se adentra en la profundidad de la necesidad de los leprosos. Cuando rompemos las barreras, debemos de considerar este otro aspecto. Podemos entablar el mejor diálogo con el Maestro. Ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Podemos entablar el mejor diálogo con el Maestro cuando rompemos las barreras de nuestro pecado y también las barreras del señalamiento y también el pánico y el temor que pone Satanás de poder entregar nuestra vida para que el Sanador y el Salvador la limpie y haga una redención definitiva en el área espiritual y también en el área física. Podemos entablar el mejor diálogo con el Maestro porque Él es el sanador del cuerpo, Él es el sanador de nuestra lepra espiritual, ¿por qué no también de la lepra física? Dice la Biblia: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos, cuando clamaron a fuerte voz a Jesús, el Maestro, porque era el Maestro, no le citaron la condición crítica de su salud. ¿Sabe por qué, amigo mío? Porque era obvio, era natural que se viera. Es que cuando el pecado aflora de lo interior, se ve también en lo exterior. Cuando la enfermedad es lepra, nadie puede ocultarla. Y la distancia que se les demandaba tener, y las úlceras putrefactas, porque crea un hedor en su piel, y ellas mismas hablaban por sí solas. Hay momentos en nuestra vida espiritual y física en que nuestra condición es tan deplorable que no necesitamos decirle a Jesús cómo estamos, sino que tenemos que implorarle como aquellos pobres leprosos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros y déjanos acercarnos a ti. Cuando nos acercamos a Jesús, amigo mío, deberíamos de hacerlo conscientes de nuestra lepra espiritual y por lo tanto con la mayor humildad. Estos leprosos clamaron con conciencia de una necesidad de sanidad del alma y también de una necesidad de su lepra espiritual, pero lo hicieron con humildad. Si quieres ser sano de cualquier enfermedad, si quieres ser sano de cualquier problema espiritual, sé humilde como los leprosos y dile al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de mi vida y déjame poder acercarme a ti. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para poder acercarnos al que es infinitamente puro? Sin embargo, el Señor todo lo tiene bajo control, porque en su perfecto amor Él nos abraza. El Señor moduló la palabra precisa que necesitaban oír los leprosos, y también esta palabra estaba contemplada en el libro de Levítico, que se presentaran al sacerdote, y ellos actuaron por fe aún sin estar sanos. ¿Obrarías de la misma condición que los leprosos obraron? Si alguien te dice en el nombre de Jesucristo, vete a tu casa que estás sano, cuando tú estás totalmente enfermo y aún a punto de morirte, se necesita humildad, se necesita tener conciencia y obediencia como la que demandó Cristo de ellos, pero también se necesita una fe que actúe, porque ellos actuaron por fe aún sin estar sanos. Y aconteció que mientras iban, dice la Biblia, fueron limpiados. El Señor nos muestra en esta escritura lo que dice la Biblia en Isaías 53, del versículo 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo mío, cuando obedecemos a lo que Jesús nos manda, bastará para ser sano de cualquier enfermedad, de cualquier aflicción, de cualquier problema espiritual, porque es en la obediencia
en donde encontramos la respuesta. Podemos entablar el mejor diálogo con el Maestro cuando rompemos las barreras, porque también Él es el sanador del alma. Nos dice la Escritura: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Esto nos muestra que el sanador del alma nos da la respuesta material como motivación para ir a sus pies, y estos leprosos se fueron por fe y fueron sanados, pero uno por fe regresó a darle gracias al que lo había sanado, al sacerdote especial, cual es nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña que cuando el Señor nos sana del alma, también nos sana de la vida física o de la enfermedad que tengamos en nuestra manifestación de dolor, que nos da la respuesta espiritual cuando nos volvemos a Él agradecido para darle gloria. También nos enseña el Señor que nos da la exaltación para decirnos que muchos son los sanados, pero pocos los agradecidos. El Señor nos dice en esta escritura, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pero también el Señor nos sana del alma para decirnos que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. El Señor le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y el Señor te puede decir hoy: vete, que tu fe te limpia los pecados en el nombre de Cristo, pero también te sana toda la enfermedad de tu cuerpo. En conclusión, Jesús es el Maestro para levantar al que está caído en su desgracia por el pecado y en la consecuencia del mismo, como lo es la enfermedad. Jesús es el Maestro para desatar toda ligadura de impiedad y nos da la libertad espiritual y física cuando vamos a Él en obediencia por la fe. Si has venido enfermo del alma o has venido enfermo de cualquier dolencia física, Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y el mismo que sanó a los 10 leprosos, aunque solamente uno le dio la gloria al Señor. Si es así, repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias en este momento por tu palabra y reconozco mi lepra espiritual y también mi enfermedad. Quiero que me inscribas en el libro de la vida, Señor, y que me sanes para la vida eterna. Séllame con tu Espíritu, Señor. Yo te doy gracias ahora, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.